Ya está acá. ¿Está? Buenas noches, estudiantes. Bien, vamos a Señor, está empezar presente. la clase de hoy día. Primero vamos a hacer una retrospección de lo que antenoche hemos pasado, ¿ya? Entonces, empezamos. Y esto también, lo que también le va a servir para su evaluación del primer parcial, ¿ya? Entonces, ¿de qué proviene la palabra economía? La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Al principio este origen podría parecer un poco particular, pero de hecho los hogares y la economía tienen mucho en común. ¿Qué significa? De una definición de economía. La economía es el estudio de la manera en que la sociedad administra sus recursos, que son escasos. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen a través de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas. ¿Qué significa escasez? Significa que la sociedad posee recursos limitados y por lo tanto no puede producir todos los bienes y servicios que la gente desearía tener. Indique cómo los economistas también estudian la manera en que la gente se interrelaciona entre sí y cómo examinan, cito ejemplo, con una multitud de compradores y vendedores de un bien determinado, deciden a qué precio se vende y en qué cantidad y con qué calidad. Es decir, que los compradores y vendedores se ponen de acuerdo para poner los precios. Entonces, esto se ha llevado ya, las personas enfrentan disyuntivas. En esto de las disyuntivas, significa en que algo quiere, algo le cuesta. Para conseguir una cosa, normalmente tenemos que renunciar a otra que también nos gusta. En la mayoría de las guerras que ha habido en sus últimas etapas, una vez acabado el alimento que mantenía a los ejércitos en pie, se ha tenido que elegir entre alimentarles o conseguir más alimento. Esta es una de las disyuntivas y el primer principio de la economía. El segundo principio, el coste, es aquello a lo que se renuncia. Basándonos en las disyuntivas del primer principio, el individuo tiene que comparar los costes y los beneficios. Es decir, que las diferentes opciones posibles para tomar decisiones, muchas veces el coste de una cosa es el renuncio a la otra cosa. Mientras que estudiabas en el instituto, perdías el dinero que podrías haber conseguido trabajando en vez de formarte. Y al revés, podrías haber perdido la formación y mejor empleo y sueldo por un trabajo que no exigía estudio. Entonces, este es el segundo principio que fíjense que es de acuerdo al costo de oportunidad, ¿no? Es una cosa que lo que renunciamos para conseguirla. Aquí tenemos también un ejemplo de los deportistas de un deportista que le mencioné en la anterior clase, ¿no? De que tienen la posibilidad de ganar millones si se dedican al deporte, pero se abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al deporte. Por lo general está muy consciente de que para ello el costo de oportunidad es de estudiar en la universidad es muy alto. Las personas racionales, eh, el tercer principio, piensan en términos marginales. ¿Qué significa esto? Los economistas generalmente asumen que los individuos son racionales. Un individuo racional, dadas las oportunidades sistemática y deliberadamente, hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona emprende una acción solo si el beneficio marginal de este es mayor que su coste marginal. Es decir, aquí tenemos un ejemplo concreto.
Una compañía aérea está siempre dispuesta a vender un billete a precio inferior si el avión está a punto de despegar, ya que se beneficia más de llevar un pasajero a menor coste que de hacer el viaje con ese asiento vacío. Entonces, en términos marginales, eso viene a ser un beneficio, ¿no? Que no está planificado, significa eso, ¿no? Que el plan que tenía que vender todos los asientos no ha vendido, pero sí, siempre a última hora hay problemas, ¿no? Y esto lo solucionan de esta manera. Yo que a las 11, ¿sí? Sí, 11 de la mañana. La persona... disculpen, estudiantes, por favor, apaguen su audio o si alguien quiere participar, me avisa ya, por favor. Gracias. Bien, el cuarto principio, bueno, esto también ya lo hemos pasado, pero estamos haciendo repasando. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. El cambio del precio de la fruta en el mercado, si el precio baja, las personas comprarán más porque tienen el incentivo de que por menos dinero se van a llevar mayor cantidad de fruta. Es decir, los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo es que funcionan los mercados. Por ejemplo, aquí nos dice igual que cuando el precio de la manzana sube, la gente decide consumir menos manzana. Al mismo tiempo, el productor de manzana decide contratar más gente con objeto de poder cultivar más manzana. Es decir, que también para producir más, incentiva a los compradores a consumir menos e incentiva también a los productores a producir más. Es decir, que también para producir ellos van a contratar mayor cantidad de personal, ¿no? De obreros. El comercio puede mejorar al bienestar de todos. Probablemente usted haya escuchado en las noticias que en la economía mundial Japón es el competidor de Estados Unidos. Esto de alguna manera es cierto, porque las compañías americanas y japonesas producen bienes parecidos. Ford y Toyota compiten ante los mismos clientes en el mercado de automóviles. Para analizar esto, también podemos ver de que el comercio no es una traba para todos los países, ¿no? Sino más bien es la competencia ayuda a los países a mejorar sus productos, sus bienes y servicios. Es decir, que ellos invierten en maquinaria, invierten en tecnología. ¿Para qué? Para mejorar sus bienes y servicios. Es decir, que el comercio, ya ese intercambio de bienes que existe entre dos países, ayuda a mejorar a ambos países. Entonces, eso es una competencia que incentiva a los productores que fabrican algún bien y servicio o producen bienes y servicios, entonces ayuda a mejorar el bienestar de todos. A eso se refiere este quinto principio, ¿ya? Por favor, a los estudiantes se le, su audio. ¿No? ¿Será que?
¿Qué pasó, Lice? ¿Se perdió la Ya. señal? Sí, sí, un rato, ¿puedo hablar? Ya, disculpen un ratito, por favor, el internet está fallando, por favor, pero no abandonen la clase, ¿ya? Esperen unos minutitos, por favor, ¿ya? Gracias. Sí, Licen, Está es bien, la Lice. señal que está fea. Estamos esperando. No se preocupe. No, los La vaca, la vaca. ¿Qué vas a hacer? Don Pedrito, vamos a pescar. No, estoy escuchando, atento estoy yo.
Continúe, Licen, por favor. Ya. Bien, bien, van a disculpar estudiantes, ha habido un poco el internet, nos está jugando una mala pasada, bueno, pero ya se ha solucionado. Bien, entonces empezamos. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, ¿se escucha? Aquí. Ya. Gracias. Bien, entonces vamos a escuchar a la estudiante Rosicela. Ella va a participar leyendo uno de los ejemplos sobre los mercados. Normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Por favor, Rosicela, léalo eso. Donde dice Rosicela. los países, Sí, sí. Lo que usted tiene. ya. Los mercados organizan la economía. En 1776, Adam Smith describió a la mano invisible del mercado como un mecanismo de regulación que mantiene la eficiencia del propio mercado. Explica Mankey, un gobierno que los precios se ajustan de manera natural a la oferta y la demanda impide que la mano invisible coordine a los millones de empresas y hogares que componen la economía. Bien, gracias. Entonces, esto de la mano invisible significa que en la economía, por ejemplo, tenemos millones de compradores y millones de vendedores. Entonces, ¿qué es lo que pone eso? Y es la oferta y la demanda. Entonces, como no hay una persona que regule eso, entonces significa que el mercado es el que dispone de los precios, ¿ya? Entonces, y tanto la oferta y la demanda pujan por vender más a mayor precio y los otros, los vendedores también a mayor precio, pero tienen que llegar a un equilibrio para que todos estén conformes, tanto los vendedores como los productores. En este caso, los compradores son las familias y los vendedores son las empresas o fábricas, ¿ya? A eso se refiere esto de la mano invisible. Seguidamente vamos a escuchar a Erika con el número 7 que nos va a leer sobre el séptimo principio. Por favor, Erika. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. La mano invisible por sí sola no alcanza, porque las empresas y las familias necesitan reglas claras, el cumplimiento de las normas y el respeto al derecho a la propiedad. También es claro que el Estado evite que un pequeño grupo tenga el poder de influir en el mercado, oligopolio o monopolio. Muy bien, gracias, Eric. Bien, entonces, esto del Estado significa que las normativas que pueden poner el Estado evitan el fallo de mercado, que es una situación en la que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo. Si en un pueblo el agua solo sale de un pozo en el que es dueño un individuo que no quiere compartir, puede intervenir el Estado por el beneficio de todos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el Estado también ayuda a interviene también no solamente en cuestiones de económicas, también interviene con las organizaciones, por ejemplo,
la economía requiere de la seguridad. Entonces ahí interviene la policía, intervienen las leyes. Entonces de ello necesita también eso que se llama mano invisible, porque el gobierno ayuda también a ver esto sobre la oferta y la demanda y los que participan en el mercado, ¿no? Entonces, una de las razones por lo cual necesitamos el gobierno es porque la magia de la mano invisible de la economía solo funciona cuando éste hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son las claves para que funcione el libre mercado. Entonces ahí tienen la policía y tienen todo lo que ayudan a que la propiedad privada también viva de eso, ¿no? Que tengan los dueños, sean los dueños de los terrenos, de su edificio. Entonces, eso ayuda el gobierno con todas las leyes que intervienen, ¿no? De hecho, que la economía y el mercado necesitan instituciones que hagan valer los derechos de propiedad de los individuos para que estos puedan ejercer la propiedad y control sobre los recursos escasos. Entonces, ahí vemos que las instituciones también hacen prevalecer esto en el libre mercado. Bien, seguidamente vamos a escuchar a don Pedro, que va a leer el siguiente número que se refiere al nivel de vida de un país. Por favor. Gracias, Licen. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha. Síganos, don Pedro. La productividad mejora el nivel de vida. Los países más productivos tienen un mejor nivel de vida. Mankiw asegura que Estados Unidos tiene mayor renta per cápita que en muchos países porque sus obreros producen más, agregan que si un país resulta improductivo, no podrá abastecer de bienes y servicios a sus habitantes de manera eficaz. Eso es, Licen. Ya, gracias por su participación. Bien, entonces, eso es verdad, ¿no? Porque realmente vamos a decir que los países con mayor desarrollo tienen un mejor nivel de vida, ¿no? Y además la productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada unidad de trabajo. Tiene sentido, ya que si un país no puede producir, tampoco puede abastecer de bienes y servicios a sus habitantes, ¿no? Por lo cual el nivel de vida será mínimo cuando no produce en todas cantidades, ¿no? Y no prosperarán hasta que encuentre la forma de producir. Entonces, la diferencia en el nivel de vida que existe entre los diferentes países del mundo es de llamar la atención. Entonces aquí tengo un ejemplo concreto entre nuestro país con el vecino país del Brasil, que en el año 2021, Bolivia, el ingreso promedio anual es de 2.847 euros y de Brasil en el mismo año fue de 5.897 euros por habitante. Como es de esperarse, los ciudadanos con mayor ingreso tienen más televisores, más carros, una mejor alimentación, un mejor sistema de vida y una esperanza de vida más alta que aquella de los ciudadanos de los países con un menor ingreso, ¿ya? Entonces, eso se refiere este principio. Y gracias al estudiante que participó en esto. Vamos con el principio número 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan.
En enero de 1921, un periódico de Alemania costaba 0,30 centavos de marco. 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía alemana subieron al mismo ritmo. Este fenómeno es uno de los ejemplos históricos más relevantes en lo que la inflación respecta. Entonces, aquí vemos que cuando se imprime demasiado dinero y no tiene el respaldo necesario de la producción del país, entonces los precios, ¿qué significa una inflación? Que es una subida de precio de las canastas familiares, ¿no? Entonces, es así que cuando en 1985 también hubo aquí en Bolivia una superinflación cuando estaba el gobierno de Siles Suazo, ¿no? Entonces eso que tradujo a que cambien de gobierno y el que frenó esa inflación fue el doctor Víctor Paz Estensoros. Entonces, con este 21060, ¿no? Que todos conocemos, que hizo parar esa inflación. El 10º principio se refiere a la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. La mayor parte de los economistas describen los efectos a corto plazo de un aumento de dinero de la siguiente manera. En la economía, un aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto y por ende estimula también la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un aumento en la demanda puede ocasionar que las empresas aumenten sus precios, pero antes de que esto suceda, este aumento en la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Un aumento en el número de trabajadores contratados disminuye el desempleo. Entonces, aquí siempre hay una disyuntiva porque en el gobierno lo ponen aprieto, ¿no? Es así que hay una ley o hay un teorema, se llama curva de Phillips. Él fue un economista que se refiere a que, por ejemplo, si hay un 5% de inflación y otro 5% de desempleo, entonces ellos llegan a verificar por medio de este teorema de Phillips en rebajar cuánto de porcentaje van a frenar esa inflación y cuánto de porcentaje van a frenar ese desempleo. Entonces eso se refiere a buscar un equilibrio entre inflación y desempleo. A eso se refiere esa curva de Phillips, ¿ya? Bien. Siguiendo con el tema, los modelos económicos. El diagrama de flujo circular. En realidad, esto es lo que vamos a presentar, este diagrama. Significa que en economía existen las familias y las empresas. ¿Qué hacen las familias? Consumen bienes y servicios. ¿Qué hacen las empresas? Producen bienes y servicios. Entonces aquí tenemos ese diagrama de flujo circular de esta manera. Las familias, ¿qué hacen con eso? Venden sus factores de producción. ¿Cuáles son esos factores de producción? Aquí tenemos tierra, trabajo y capital. ¿Dónde lo venden esos factores? A las empresas. ¿Qué hacen las empresas con eso? Producen bienes y servicios y las empresas venden a las familias y las familias compran esos bienes y servicios. Posteriormente, el otro, con esos ingresos que las empresas le dan a las familias, ellos compran bienes y servicios en el mercado de producción. Pero ¿con qué ingreso? Con los salarios, renta y beneficios que le dan las empresas. Entonces, este es un flujo circular de cómo
está cómo se trabaja tanto las empresas como la familia. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes venden? ¿Y quiénes venden y quiénes compran? Es un diagrama de flujo circular que está. Pero este diagrama de modelo económico aquí es solamente a nivel interno, porque aquí falta la economía internacional. Aquí no hay exportaciones, aquí no hay importaciones. ¿Qué significa exportaciones? Cuando el país vende a otro país fuera del país. Por ejemplo, ahora Bolivia vende el gas, vende petróleo al Brasil. Y las importaciones es cuando el país compra bienes y servicios de otros lugares, ¿ya? A eso se refiere. Las fronteras de posibilidades de producción. En esto de las fronteras, siempre en economía, por ejemplo, hay un límite. Si aquí vemos la letra C está fuera de las fronteras de producción. Quiere decir que en esa letra C no compran ni computadoras, ni los que venden computadoras, ni los que venden carros o automóviles, ¿no? Pero la letra A, si ustedes se fijan aquí en el punto A, ¿qué significa eso? Que una cantidad de 2.200 computadoras producidas dejan de comprar 600 carros producidos. Entonces, ahí es lo que... Y más abajo, si por ejemplo compran 2.000 computadoras, dejarán de comprar 700 carros. ¿Ya? Entonces, eso significa fronteras de posibilidades de producción. ¿Ya? Significa que van a estar en un equilibrio cuando ambos dejen de poner las cantidades en cero. Por ejemplo, aquí estamos en cero, significa que aquí en este precio van a producir 1.000 computadoras y solo van a producir, si deja de producir 1.000 computadoras, van a solo a producir 300 carros de producción, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente es el modelo de fronteras de posibilidades de producción. Aquí concepto de microeconomía. Y en el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones, cómo interactúan en mercados específicos, uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios de los consumidores, demanda, y el efecto de los precios de los productores, oferta. Por lo que uno de sus principios básicos es la ley de la oferta y la demanda. Lo que le decía, ¿no? La ley de la oferta y la demanda es cuando sube el precio, baja la demanda, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Concepto, macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de grandes valores agregados. Por ejemplo, en macroeconomía podemos hablar del ingreso nacional, podemos hablar del consumo de ahorro nacional, podemos hablar del ingreso disponible, podemos hablar del ahorro, todo a nivel nacional, ¿ya? Por eso macro significa grande, harto, ¿ya? Son valores, cuando hablamos de valores agregados, le estoy hablando de lo que le estoy explicando, el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa el producto? Todo lo que incluye la producción total del país, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que en bienes y servicios. Bien, queridos estudiantes, se ha concluido la clase. Decirle también que cualquier duda, por eso estamos en el grupo, ya. Dos cosas principales quiero que me escuchen.
Esta noche lo voy a subir a la plataforma. Bien, pero está subido en la plataforma ahorita está subido el tema número 1 que acabo de terminar. Entonces, con ese tema número 1 van a hacer los dos trabajos, trabajo práctico número 1 y trabajo práctico número 2, que no lo he subido. Llegando a mi casa lo voy a subir para que ustedes lo entreguen. También, escuchen bien lo que les estoy diciendo. El sábado por la noche vamos a tener la evaluación del primer parcial, donde el cuestionario más que le voy a subir esta noche, y de ese cuestionario ustedes van a evaluar. Son 15 preguntas, También ese cuestionario lo van a